Pues entre Semanas Santas, puentes, apagones y demás, anda que no se nos ha hecho largo este periodo sin visitar y sin que nos visite, mejor dicho, nuestro ecomensajero digital favorito. ¿Cómo estamos, Pedro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantado de retomar este espacio contigo, esta atalaya casi semanal del ecomensajero digital en Noticias Positivas. Bueno, cuéntanos, ¿con qué vuelves a este espacio? Bueno, pues mira, en el Ecomensajero Digital que va a salir mañana Ajá. martes, vamos a dar varias noticias, algunas relacionadas con Biocultura Barcelona, que está muy cercana, y otras no. Pero en cualquier caso, lo que he hecho ha sido elegir tres noticias que tienen que ver Ujú. con la salud y que digamos que estarían interrelacionadas, ¿no? La primera, un toque súper internacional, además. Sí, la primera es que el día 11 y 12 de julio Ajá. se va a celebrar el primer congreso organizado por Biocultura que se llama Congreso de Salud Integrativa. Y se va a celebrar en la ciudad de Medellín, en Colombia, y allí pues van a participar un montón de especialistas en esta visión, digamos, holística de la salud, y entre ellos estarán pues Nicolás Solea, Enrica Montiel, Juan Bola, Ariana Vega, especialistas que son algunos españoles y otros latinoamericanos, ¿no? ¿Y este evento en Colombia qué significa? ¿Vais a empezar a hacer cosas al otro lado del charco o simplemente se ha dado o vamos a ver biocultura Bueno, allí? bueno, es un primer evento que vamos a celebrar fuera de nuestras digamos, fronteras naturales. Pero tiene que ver mucho con que hay una gran sed, ¿no?, en Latinoamérica de ver otras formas de entrar en contacto, digamos, de escuchar a los especialistas de esas otras formas de ver la enfermedad y la salud que no pasa por las visiones más oficiales, ¿no? Entonces, el hecho de que haya tanta demanda, digamos, ¿no? Digamos, ha provocado, digamos, que llevemos a cabo este primer evento y luego ya veremos si hay una continuación. Pero ahora mismo lo que te puedo decir es que sí que es cierto que en Latinoamérica en general Sí. hay eh, un gran interés por todos estos temas, hasta el punto que, como hemos comentado en alguna ocasión, la palabra biocultura, que en España es una feria comercial, una feria, ¿no? Es un nombre, digamos, un nombre propio, digamos, ¿no? Ujú. En Latinoamérica se ha convertido pues, en un concepto que hace referencia a todo aquello que tiene que ver con lo que en su día dio origen a la biocultura, ¿no? La alimentación ecológica, la salud natural, todo eso, ¿no? Están muy relacionadas estas dos cuestiones. El término biocultura y lo que queréis expresar con este término que pone nombre a vuestra feria, que al final es que es todo lo mismo, hay mucha relación, una misma sintonía. Y claro, pues también tenía lógica que desde ese enfoque que incluso comparte nombre, pues se llegara a este otro lado del charco. Exactamente. Y entonces, pues, siguiendo con las noticias que están, ahora ya vamos a la biocultura que se va a celebrar en Barcelona del 29 de mayo al 1 de junio, pues seguimos con algunos actos que se van a celebrar allí que tienen que ver con esta visión holística, ¿no? ¿Mm? Y uno de ellos, por ejemplo, es la conferencia, hay una conferencia dedicada a la Ayurveda, a la medicina tradicional de India, en la que estará Agrima Ashwati y Luna Salvo. Luna Salvo es la CEO y fundadora de India Veda, que es una empresa que tiene, bueno, que importa productos como infusiones ayurvédicas y otros temas, ¿no? ¿Mm?
Y pues me parece interesante que cada vez hay más interés por el Ayurveda en España, ¿no? ¿Y cómo definirías esta, no sé cómo llamarlo, porque para mí no es una terapia, es más bien una disciplina, ¿no? Es una medicina tradicional. Ujú. Cuando digo tradicional, lo que quiero decir es que no es una medicina tradicional en el sentido espiritual, no es la palabra que utilizamos para definir pues, costumbres o usos populares, sino algo que está vinculado, ¿no? con una experiencia, digamos, de carácter espiritual profunda, basada en la tradición, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poco, mi hija en su podcast La Resiliencia entrevistó a Enrique Banet, que es experto en Ayurveda y que desde hace, bueno, él es un prohombre de la ecología profunda en España, ¿no? En su día, pues, hizo un montón de documentales y, bueno, en Galicia es muy conocido. Quizás en el resto de España no tanto, pero, bueno, le vimos hace poco, él tiene 84 años y tendrías que verlo, está hecho un león, ¿no? Qué bueno. Pero es que él practica el Ayurveda desde un punto de vista, digamos, profundo, ¿no? Y claro, esto es... él explica una cosa que me ha gustado mucho, ¿no? En el podcast de Estrella, que él explica, por ejemplo, que si tú haces, por ejemplo, si tú comes mal, por ejemplo, un día, ¿no? Pues no pasa nada, con una manzanilla se puede solucionar, ¿no? Pero si tú comes mal durante mucho tiempo, durante años posiblemente, tu cuerpo estará acumulando toxinas, ¿no? Estas toxinas se depositarán en las zonas de tu cuerpo más débiles. Y allí aparecerá tarde o temprano, depende de tu margen de tolerancia, pero tarde o temprano aparecerá una disfunción, ¿no? Y entonces él explica que eso ya no se podrá solucionar con una manzanilla, sino que hará falta, pues no sé, porque ya habrá aparecido una enfermedad de carácter grave, ¿no? Entonces, este enfoque me gusta mucho, ¿no? Tratamos mal a nuestro cuerpo, ¿no? Y claro, tarde o temprano aparecen esas disfunciones que ya no son, cosas pecata minuta, sino que son cosas graves. Y realmente la salud es una de esas cosas que no la echamos, o sea, que no le damos el valor que tiene hasta que nos falta, ¿no? Muy interesante que no se habla de medicina solo en el sentido de medicamentos, ¿no? Exactamente. Sí, para no. Fíjate que he dicho, por ejemplo, he puesto un ejemplo, ¿no? Con el ejemplo de Enrique Banet, que es el de, por ejemplo, si tú comes mal, ¿no? Pero podríamos decir, si tú tienes estrés, mucho estrés, ¿no? De tipo emocional, de tipo profesional, de lo que quieras, eso también se va a hacer que determinadas toxinas aparezcan en tu cuerpo y se depositen en los lugares más débiles, ¿no? Entonces, el Ayurveda no solamente cuida de tu cuerpo físico, sino que también cuida de tu alma. E incluye entre las terapias, pues por ejemplo, la meditación, ¿no? La búsqueda del silencio, el buen descanso, ¿no? Y todo eso también es sanador. La medicina alopática no lo incluye o no lo entiende, diría yo, ¿no? Pero también es sanador. De hecho, es más sanador que muchísimos fármacos, ¿no? Creo que este es un gran ejemplo, a través de la Ayurveda, es un gran ejemplo de lo que son estas propuestas de salud holística, de salud integral, porque es verdad que la salud no es solo un órgano, no es solo un cuerpo, tampoco. Entonces, está muy bien, pues, Perdón, estoy un poco constipado. sí, sí,
por eso también yo estaba haciendo un poco de tiempo para darte a ti un poco bueno, de que puedas dedicarte tu tiempo a sonarte, que demasiado, y te lo agradezco mucho que nos estés dando este ratito sabiendo que andas pillado No pasa nada, no pasa nada. en esta primavera que está siendo un poco Sí, complicada también. sí, porque sales como si fuera a hacer calor y luego tienes frío y el cuerpo se hace un lío y al final te constipas. Pero bueno, no es nada grave. Las personas se constipan porque el tiempo está bastante loco y eso también, hablando de salud integral, salud holística, lo que dice mucha gente, ¿no? De que no es posible, o hasta qué punto es posible una persona sana en un planeta enfermo, ¿verdad? Bueno, es muy difícil, Claro, pero hay niveles, ¿no? Hay niveles. Es decir, claro, que no todo es blanco o es negro. O sea, ante una sociedad que es hostil, ¿no? Para la salud, para la paz, para el equilibrio, pues si tú sigues las consignas de esa sociedad, acabarás fatal en muy poco tiempo. Y si tú construyes una especie de mundo de burbuja en el que puedes vivir hasta lo posible, un poco al margen de esas consignas y de esos productos nocivos, pues es obvio que tendrás más salud y que tendrás más bienestar que todos aquellos, ¿no? Que siguen, pues, eh, siendo cómplices de un mundo, digamos, de locos, ¿no? claro, porque el factor ambiental que va más allá de ti, pues ahí difícilmente podemos, es verdad, oponernos a muchas cosas y se consiguen victorias también, pero mientras se consiguen esas cosas que son más complicadas, pues en lo personal podemos hacer mucho y como digo yo, esas toxinas, esos tóxicos son la mochila que llevamos y cuantas más piedrecitas nos quitemos a través de Claro, nuestros hábitos de vida, pues mejor. pues y ahora vamos a la tercera noticia, Ahí. que es una conferencia de Loli Curto, que es una especialista en dieta macrobiótica y a la que hemos entrevistado y dice cosas muy interesantes, ¿no? Y una cosa que me gusta mucho es que la mayoría de las enfermedades que padecemos, o sea, la mayor, en general, claro que habrá, por supuesto que habrá excepciones, pero estoy hablando en general. La mayoría de enfermedades que padece la mayoría de las personas, las padece por factores que son perfectamente evitables, ¿no? Y entre estos factores, pues, por ejemplo, están, pues, el alcohol, por ejemplo, y otras drogas legales e ilegales, eh, los alimentos ultraprocesados, los pesticidas en la verdura y en la fruta, el sedentarismo, el estrés continuado debido a problemas, digamos, de carácter emocional y otros. Entonces, esto en gran medida se puede evitar, ¿no? Entonces, bueno, pues hagámoslo. Si no depende de otras personas, depende en gran medida de nosotros, ¿no? Eh, Entonces, bueno, parece obvio, ¿no? Pero bueno, o sea, es que cada vez tenemos menos sentido común. Entonces, bueno, pues oye, no sé, a mí me interesa mucho lo que dice esta mujer, ¿no? Y cómo plantear una vida que sea, digamos, profiláctica, ¿no? En el sentido de todo aquellos factores que perjudican tu salud o que provocan enfermedades y que son evitables, ¿no? Hace poco he descubierto, además muy poco, me tocó ir a IFEMA hace un par de semanas, la feria Rebuild sobre temas de construcción, y profundicé y pude entrevistar a gente experta sobre el diseño biofílico. La biofilia es nuestra tendencia natural, nuestra unión natural con la naturaleza,
estamos unidos a la naturaleza. De hecho, dicen estos expertos que no solo somos animales sociales, sino somos animales sociales y naturales. Al igual que el contacto con otras personas, necesitamos contacto con la naturaleza. Y cuando estamos en entornos diseñados arquitectónicamente, por ejemplo, en edificios donde hay presencia de la naturaleza, nos encontramos mejor, tenemos menos estrés, estamos en una salud, nuestra salud responde mucho mejor, ¿no? Y al final esto demuestra que hay muchos elementos en los que podemos actuar que benefician a nuestra salud y que al final todo va en esta recuperación de algo tan humano como este contacto con la naturaleza y con los hábitos naturales, ¿no? Exactamente, porque yo estoy muy de acuerdo con esto. De hecho, yo hace mucho tiempo, leyendo un libro de Edward Goldsmith, El Tao de la Ecología, un libro fundamental, pues no solamente para entender la ecología profunda, sino también todo lo que tiene que ver con la salud y tal. Entonces, claro, yo me di cuenta de que nosotros somos, a una escala geológica, somos cazadores-recolectores todavía, ¿no? En un sentido emocional, en un sentido de nuestros hábitos. Entonces, claro, la sociedad ha cambiado tanto que hacemos cosas que son propias de robots, no cosas de seres humanos que proceden, que independientemente de temas espirituales, es cierto que nosotros hemos coevolucionado con la naturaleza, ¿no? Y somos naturaleza consciente de sí misma, pero somos naturaleza. Entonces, en la medida en que nosotros nos apartamos del continuum de nuestra especie en alimentación, en hábitos, en todo el tema emocional, en el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, también el Claro. ejercicio es muy importante, ¿no? En el tema del descanso, por ejemplo, ¿no? O sea, en la medida en que nosotros nos apartamos de eso, por mucho que la naturaleza se haya, digamos, curado en salud y nos haya dado un margen de tolerancia grande, pero si nosotros vivimos apartados del continuum, tarde o temprano aparecerá la enfermedad. Y como decía hace poco, en el caso de Enrique Banet, esa enfermedad ya no se curará con descansar un día o dos tranquilamente, o tomar una manzanilla, o hacer un paseo por un bosque, sino que hará falta, pues, una intervención, no sé, más severa, ¿no? Entonces, son tres noticias de tres actos concretos que miran hacia la salud y la enfermedad desde un punto de vista preventivo, profiláctico, ¿no? Sobre todo aquello que está en nuestras manos hacer, porque hay cosas que no están en nuestras manos, pero hay cosas que sí, ¿no? Y que tampoco hace falta ser alguien que tenga una vida de cazador-recolector. Basta con que comas bien, basta con que descanses profundamente, basta con que tu familia no sea un lío de asuntos, basta con que, por ejemplo, pues hagas ejercicio mínimamente al día, cada día, pasear, por ejemplo. No se le pide a nadie que sea un sprinter, ¿no? O lo que sea, ¿no? Entonces, tres actos, eventos que tienen que ver con esto y que pueden abrir los ojos a aquellas personas que todavía permanecen ciegas y completamente arrodilladas ante los principales dogmas de la medicina alopática. Curioso cómo, aparte de que esto se llame noticias positivas, estoy percibiendo en mucha de la gente con la que trabajo en cosas diferentes que sin quererlo o sin que el concepto sea exactamente noticias positivas, pero sí que están caminando a eso, en el sentido de que cada vez veo más que la comunicación en estos temas no va tanto al tema de vamos a meterle a la gente miedo o asustarla con el tema, yo que sé, de la contaminación o de lo cambio climático, aunque sí que hay a veces una advertencia, pero sobre todo a la gente se le dice que puede cambiar las cosas y lo que puede hacer para cambiarla. O sea,
el cambio es posible y te vamos a mostrar caminos que de verdad son factibles y son cosas que tú puedes hacer, ¿no? Y es un viraje que veo allá con quien hablo, lo veo en ámbitos muy distintos y es muy curioso como gente que, aunque estéis en ámbitos parecidos, no os comunicáis, pero yo veo que estáis en lo mismo, ¿no? Con lo cual creo que es interesante y que estamos aprendiendo, Pedro. Así que encantado de dar estas noticias positivas y también en otro ámbito que es aquí protagonista, que es el ecomensajero digital. ¿Y cómo podemos acceder a estas noticias tan Pues os importantes? podéis suscribir gratuitamente a El Ecomensajero Digital en vidasana.org. Y te pediría que me dejaras decir una última Por cosa, si no te supuesto. importa. Sí, solo algo más. Viva Palestina Libre. Viva Palestina libre siempre y por favor que acabe ya ese genocidio porque no solamente se trata de Palestina, es que esto es una afrenta contra la humanidad entera. Claro que sí, viva Palestina libre. Un abrazo muy grande, Pedro, estamos en contacto. Hasta la próxima. Hasta la Adiós. próxima.